Evangelio de hoy. Lunes 16 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos, del cielo, nos dirá. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos, de los hombres, tememos a la gente. Porque todos tienen a Juan por un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. El pasaje que nos presenta San Mateo ocurre en un momento de gran tensión entre Jesús y las autoridades religiosas de su tiempo. Al entrar en el templo y enseñar, Jesús desafía implícitamente el sistema religioso y social establecido, despertando la incomodidad y la hostilidad de los líderes religiosos. Los sumos sacerdotes y los ancianos representan la autoridad religiosa tradicional, quienes ven a Jesús como una amenaza para su poder y control sobre el pueblo. La pregunta sobre la autoridad de Jesús no es solo un intento de buscar una respuesta sincera, sino una trampa diseñada para desacreditarlo frente a sus seguidores. Este contexto revela cómo la resistencia al cambio y al reconocimiento de una verdad más profunda puede llevar a actitudes de cerrazón y manipulación. En nuestras vidas, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos que Dios pone ante nosotros, especialmente cuando estos cuestionan nuestras seguridades o nuestras ideas preconcebidas. La autoridad de Jesús, más allá de lo humano. La pregunta de los líderes religiosos apunta a un tema central en el Evangelio: la autoridad de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús no solo actúa con autoridad divina, sino que esta autoridad se manifiesta en su capacidad de perdonar pecados, sanar enfermos, enseñar con sabiduría y discernimiento, y confrontar las estructuras de poder opresivas. Sin embargo, esta autoridad no es entendida por quienes están atrapados en su orgullo y en su deseo de control. Para nosotros, este pasaje es una invitación a reconocer la autoridad de Jesús en nuestras vidas. ¿Reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, como aquel que tiene el poder de transformar nuestras vidas? La verdadera autoridad de Jesús no se impone, sino que se propone con amor y misericordia. Nos llama a la conversión, a la fe y a una confianza plena en su guía. Su autoridad no es la de un gobernante terrenal, sino la de un Dios que ama profundamente a su creación. La astucia de Jesús frente a la hipocresía. La respuesta de Jesús a la pregunta de los sumos sacerdotes y los ancianos es una muestra de su sabiduría y discernimiento. En lugar de caer en la trampa, Jesús responde con una pregunta que pone de manifiesto la hipocresía y la falta de sinceridad de sus interlocutores. Su pregunta sobre el bautismo de Juan no es casual, sino que apunta directamente a la raíz del problema: su incapacidad para reconocer las obras de Dios, ya sea en Juan o en Jesús. Esta escena nos invita a examinar nuestra propia disposición a escuchar y aceptar la verdad. ¿Somos sinceros en nuestra búsqueda de Dios, o permitimos que nuestro orgullo, prejuicios o temores nos impidan reconocer su obra en nuestras vidas? La hipocresía espiritual es un peligro constante, y este pasaje nos recuerda
La importancia de acercarnos a Dios con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. El miedo a la opinión pública, una trampa constante. La deliberación de los líderes religiosos revela otro aspecto crucial, su miedo a la opinión pública. Al no querer comprometerse ni con una respuesta ni con otra, muestran cómo su preocupación por el que dirán los paraliza y les impide actuar con integridad. Este temor al juicio de los demás es una trampa en la que todos podemos caer. Especialmente cuando nuestras decisiones de fe nos colocan en oposición a las expectativas del mundo. El Evangelio nos invita a vivir nuestra fe con valentía, sin miedo al juicio o rechazo de los demás. Ser discípulo de Cristo implica muchas veces ir contracorriente. Tomar decisiones que pueden ser incomprendidas o criticadas. La humildad como clave para comprender la autoridad de Dios. La incapacidad de los líderes religiosos para responder a la pregunta de Jesús refleja una falta de humildad y apertura. No están dispuestos a admitir su ignorancia ni a enfrentar las implicaciones de sus respuestas. Este pasaje nos enseña que solo a través de la humildad podemos acercarnos verdaderamente a Dios y comprender su voluntad en nuestras vidas. La humildad nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de su gracia. Nos abre al Espíritu Santo, quien nos guía hacia la verdad. Y nos da la fuerza para vivir de acuerdo con el Evangelio. Sin humildad, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón y cerrar nuestra mente a las maravillas que Dios quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. El bautismo de Juan, un testimonio que desafía. El bautismo de Juan, mencionado por Jesús, es un símbolo del arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías. Reconocer la autoridad del bautismo de Juan implica aceptar que Dios estaba obrando de una manera nueva, fuera de las estructuras religiosas tradicionales. Esto era un desafío para los líderes religiosos, ya que ponía en evidencia su falta de discernimiento espiritual. En nuestra vida, el bautismo de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a arrepentirnos y preparar nuestro corazón para recibir a Cristo. ¿Estamos abiertos a las formas inesperadas en las que Dios puede actuar en nuestra vida? Este pasaje nos desafía a estar atentos a los signos de los tiempos y a reconocer la presencia de Dios en medio de nuestra historia. La autoridad cuestionada, una lucha que persiste. El cuestionamiento de la autoridad de Jesús por parte de los sumos sacerdotes y ancianos no fue un evento aislado. Es un reflejo de la resistencia humana al reconocimiento de una autoridad superior. Especialmente cuando ésta desafía nuestras estructuras de poder o nuestras formas de vida cómodas. En nuestros días, esta actitud se repite de diferentes maneras. Muchas veces, cuestionamos la autoridad de Dios cuando sus mandamientos entran en conflicto con nuestras prioridades o deseos. Nos encontramos buscando excusas o justificando nuestras acciones para evitar el compromiso total con su voluntad. La verdadera autoridad de Cristo no oprime, sino que libera. Su liderazgo está fundamentado en el amor y la verdad. Pero requiere de nosotros una respuesta sincera y una disposición para someternos a su guía. Este Evangelio nos invita a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida en las que aún resistimos a su autoridad y nos anima a confiar plenamente en su sabiduría y dirección. El dilema de los líderes religiosos, el precio de la verdad. El dilema de los líderes religiosos nos recuerda que aceptar la verdad puede tener un costo. Ellos temían tanto a la reacción de la gente como a la posibilidad de exponer su falta de fe. Reconocer que el bautismo de Juan era del cielo implicaba admitir que ellos habían ignorado una obra divina, mientras que atribuirlo a los hombres
significaba arriesgarse a perder su influencia sobre el pueblo. En nuestra vida, también enfrentamos dilemas similares cuando se trata de ser fieles a la verdad del Evangelio. Ser discípulos de Cristo muchas veces requiere ir en contra de la corriente cultural, enfrentar críticas o incluso perder ciertos privilegios. Sin embargo, el precio de la verdad es incomparable con la recompensa de vivir en comunión con Dios. Este pasaje nos desafía a ser valientes y a no permitir que el temor nos paralice. Recordando siempre que la verdad nos hará libres, Juan 8, 32. El poder de las preguntas de Jesús. Jesús no responde directamente a la pregunta de los líderes religiosos, sino que plantea una pregunta que expone su hipocresía y falta de fe. Este método de enseñanza, característico de Jesús, tiene un propósito. No solo revela la verdad, sino que también invita a la reflexión personal y al crecimiento espiritual. Las preguntas de Jesús no buscan condenar, sino llevar a sus interlocutores y a nosotros a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. En nuestras oraciones y encuentros con la palabra, también debemos estar abiertos a las preguntas que Jesús nos plantea. ¿Quién es Él para nosotros? ¿Estamos dispuestos a seguirlo sin reservas? Estas preguntas nos impulsan a mirar dentro de nosotros mismos y a buscar respuestas sinceras que nos lleven a una relación más íntima con Dios. La misión de Juan y el testimonio profético. Al mencionar el bautismo de Juan, Jesús no solo pone en evidencia la hipocresía de los líderes religiosos, sino que también reafirma el papel de Juan como profeta y precursor del Mesías. Juan había llamado al arrepentimiento y a la preparación para la venida de Cristo. Y su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. Reconocer la autoridad de Juan significa aceptar el llamado a un cambio de vida, a dejar atrás el pecado y a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. En nuestra vida, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta al mensaje de los profetas, tanto en las Escrituras como en las voces contemporáneas que nos llaman a la conversión. ¿Estamos atentos a las señales de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Reconocemos a quienes nos llaman a volver a Él con un corazón sincero? La misión de Juan nos recuerda que cada uno de nosotros está llamado a ser testigo de Cristo, llevando su mensaje a un mundo que necesita desesperadamente su luz. La autoridad como servicio. Una de las grandes diferencias entre la autoridad de Jesús y la de los líderes religiosos de su tiempo es que la autoridad de Jesús está basada en el servicio, no en el poder. Jesús no busca imponer su voluntad, sino servir a los demás. Sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y dar su vida por la salvación del mundo. Este enfoque contrasta radicalmente con el de los líderes religiosos, quienes usaban su autoridad para mantener el control y preservar su estatus. Este evangelio nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos la autoridad en nuestras propias vidas, ya sea como padres, líderes, maestros o en cualquier otro rol. ¿Usamos nuestra influencia para servir y edificar a los demás, o para buscar nuestro propio beneficio? La autoridad cristiana siempre debe ser un reflejo del amor y la humildad de Cristo, quien dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La decisión de no responder, un acto de misericordia. Al final del pasaje, Jesús decide no responder a la pregunta de los líderes religiosos. Pero su silencio no es un acto de evasión, sino de misericordia. Jesús conoce el corazón de sus interlocutores y sabe que, en su cerrazón, no están dispuestos a aceptar la verdad, sin importar cómo se les presente. Su silencio les da la oportunidad de reflexionar y reconsiderar su actitud.
en lugar de condenarlos directamente. Este gesto de Jesús nos enseña la importancia de la paciencia y la compasión en nuestras interacciones con los demás. Muchas veces, encontramos personas que no están listas para aceptar la verdad del Evangelio. Y nuestra tarea no es imponerla, sino sembrar semillas de amor y testimonio, que puedan dar fruto en el tiempo de Dios. Al igual que Jesús, debemos confiar en el poder transformador del Espíritu Santo y mantener una actitud de esperanza y misericordia hacia todos. La tentación de la superficialidad en nuestra relación con Dios. El comportamiento de los líderes religiosos en este pasaje nos recuerda una advertencia importante. La tentación de quedarnos en la superficie de nuestra fe. Al no estar dispuestos a comprometerse con una respuesta sincera. Los sumos sacerdotes y ancianos evidencian como la falta de una verdadera búsqueda espiritual puede llevarnos a una fe vacía, centrada más en las apariencias que en una relación genuina con Dios. Su actitud es un reflejo de cómo, a veces, podemos caer en la trampa de una religiosidad superficial, que no penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Este pasaje nos invita a cuestionarnos sobre la sinceridad de nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a profundizar en nuestra relación con Dios? Incluso cuando esto signifique enfrentarnos a nuestra propia falta de conocimiento o de disposición. La verdadera fe no se basa en respuestas fáciles o en evitaciones, sino en un encuentro auténtico con el Dios vivo. El peligro del conformismo y la falta de discernimiento. Los líderes religiosos también se muestran atrapados por el conformismo. La dificultad de tomar una postura clara sobre el bautismo de Juan refleja su miedo a salir de su zona de confort, a desafiar la norma establecida que les mantenía en el poder. Este conformismo puede ser uno de los mayores obstáculos en nuestra vida espiritual. Es fácil quedarnos en lo conocido, sin querer cuestionar nuestras creencias, hábitos o la dirección en la que vamos. Este pasaje nos invita a ser más valientes, a no conformarnos con una fe que no desafía nuestra comodidad y que no nos lleva a un crecimiento continuo. Dios nos llama a ser personas de discernimiento, que buscan su voluntad, con un corazón sincero y que no temen cuestionar lo que se nos presenta como tradición, sino que buscan la verdad que libera. La lección del silencio, sabiduría en la paciencia. El silencio de Jesús al final del pasaje también ofrece una lección profunda. A veces, no dar una respuesta inmediata, sino esperar, reflexionar y observar, es la forma más sabia de actuar. Jesús sabía que sus interlocutores no estaban listos para recibir la respuesta que les daría. En nuestras propias vidas, hay momentos en los que la paciencia y el silencio pueden ser más elocuentes que cualquier palabra. Nos invita a aprender a discernir cuándo hablar y cuándo es mejor esperar el tiempo adecuado para hacerlo. Este silencio no es indiferencia, sino una manifestación de respeto por la libertad humana y el deseo de que cada persona tenga la oportunidad de abrir su corazón a la verdad. Oremos. Señor Jesús, te reconocemos como la única autoridad verdadera en nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad y sinceridad. Ayúdanos a vivir bajo tu guía, rechazando el temor y abrazando la verdad que nos libera. Danos la valentía para testimoniar tu amor y la sabiduría para discernir tu presencia en los desafíos de cada día. Que nuestra vida sea un reflejo de tu autoridad, manifestada en el servicio y la compasión hacia los demás. Amén.